¿Qué tal? Mi nombre es José Eduardo Tapa y hoy les voy a hablar sobre el concepto del otro. Lacan utiliza el concepto del otro en varias dimensiones, en varios momentos, diciendo distintas cosas. En el primer momento, cuando habla, por ejemplo, de una relación imaginaria, por ejemplo, entre una persona y otra persona, Lacan lo representa con la A minúscula, que en francés significa otro, pero con la A minúscula, que significa un cualquiera, ¿no? O sea, un otro cualquiera, un otro semejante. Es decir, una relación de un yo a otro yo. Y a ese otro yo le pone un apóstrofe. Y entonces ese es un otro yo, de un yo a un otro yo. Esas primeras incursiones de Lacan están en el esquema L, por ejemplo, en donde incluso él está considerando en esa época que el sujeto no solo no está en falta, sino además está completado por el ello, por el es. Son digamos, propuestas tempranas en Lacan, en donde simplemente lo que está queriendo representar es que la relación de un yo frente a otro yo es de carácter imaginario, es decir, está en busca de sentido, en busca de semejanza, en busca de alguna forma de estarse espejeando con el otro, ¿no? Ese otro, esa A minúscula, que es pensada así en esos momentos, representa entonces esa característica de distancia de uno frente al otro, ese otro que está ahí, que es un semejante. Después Lacan propone en el estadio del espejo, bueno, de hecho es un trabajo anterior, es de 1949, y hay otros antecedentes de ese mismo trabajo anteriores, que propone que, por ejemplo, para la posibilidad de que se construya un yo, es necesario que haya la mirada de un otro, y este otro es un otro con O mayúscula, o con A mayúscula, si se dice en francés, y entonces no es cualquier otro, es un otro que de alguna forma ha sido investido, después quizá Lacan diría agalmatizado, un otro que está mirando, y que entonces la criatura lo que está mirando es la mirada de ese otro grande, de ese otro con mayúscula en el espejo, y es lo que le permite, al mirar esa mirada, mirarse a sí mismo, porque lo que el otro está mirando es la imagen en el reflejo de la criatura. El tema es que la criatura no sabe qué es su imagen, sino simplemente al seguir la mirada, lo que descubre es un otro pequeño, para decirlo de alguna forma, y un otro grande, que es el que guía la mirada. Y lo que hace al principio, según Lacan, es generar un sentido de rivalidad frente a ese otro que está ahí. Ese otro que entonces es un otro que va a ser arquitectural, porque va a ser de alguna forma lo que va a ser la base de constitución del yo. Es a partir de esta serie de shifters que entonces aparece ese yo, moi, en donde dice c'est moi, ese soy yo, y entonces eso condensa todo ese conjunto de operaciones simbólicas reunidas en ese otro, que es ese otro que es él mismo. Entonces ahí hay un sentido de incluir ese otro como principio de uno. Uno es otro. Desde entonces, desde ese momento arquitectural, siempre hay un sentido de el yo es extrínseco, porque nos miramos desde fuera, podemos pensarnos desde fuera, estamos de alguna manera situados desde fuera, ¿no? En ese sentido, yo es otro. Después, ese otro es minúscula, el otro que puede ser el agente, que puede ser la madre, es con mayúscula, y después Lacan empieza en el seminario 4, empieza a advertir, cuando está hablando de las relaciones de objeto, que toda esta propuesta de las relaciones objetales en Klein, toda la teoría de relaciones de objeto en Freud, en Winnicott, en muchos de los post-freudianos, supone la idea de una subjetivación, de una manera en que la criatura, en su relación con el mundo, empieza a investir una serie de objetos, y esos objetos van a construir lo que va a ser su realidad psíquica.
Lacan dice, no es así, nunca hay objetos, lo que hay son significantes. Los objetos van a ser simplemente elementos en donde se pueden apuntalar esos significantes, pero en la subjetividad no están los objetos sino los significantes. Por lo mismo se trata de una cadena significante. En ese sentido, Lacan empieza a decir, por ejemplo, cuando la criatura está entonces demandando el pecho, cuando llora porque quiere el pecho, lo que quiere es ese objeto que no está ahí. Si estuviera ahí, no demandaría la presencia del pecho. Y entonces, lo que Lacan está queriendo llevarnos en ese seminario es que de alguna forma ese objeto en tanto falta, es decir, cualquier objeto en tanto falta, es que es deseado. Deseamos el objeto falta. Entonces, y ese objeto falta ya en ese momento, y ya esencialmente en el seminario 5 y 6, es donde lo va a representar como el objeto A. Es decir, como el otro pequeño, pero en el sentido de el otro, como ese otrito, ¿no? Objeto A. Ese objeto A, que entonces es ese objeto causa del deseo y que no es algo, sino aquello precisamente que no es algo, porque precisamente si lo fuera, estaríamos saciados, estaremos ya detenidos. Es precisamente la ausencia lo que propicia ese movimiento. Desde luego el objeto, entonces, si no hay objetos que se internalizan, puede ser cualquier representación, cualquier cosa que estemos usando en la cadena significante para de alguna forma apuntalar eso que tiene que ver con la falta. Entendido así, cambia, si lo vemos bajo la lógica freudiana. En la lógica freudiana, lo que hace es el sentido de la pulsión es lo que nos empuja hacia las cosas. Incluso propone la energía libidinal como aquello que, como parte de la teoría de la pulsión, va a caracterizar los objetos en este sentido mesmeriano de energías y cosas para convertirse en parte de la realidad. Lo que Lacan propone es que no es eso, no es la fuerza, no viene de la persona hacia el objeto, sino es al revés. El objeto es causa del deseo. Ese objeto en falta es lo que moviliza, es lo que motoriza las cosas. Entonces, es la manera en que él representa el objeto causa del deseo, ese otro pequeño. En ese mismo sentido, Lacan, cuando empezamos a hablar de este sentido de otredad que caracteriza al hombre, este sentido de extrañeza, ese sentido de extranjería incluso frente a los mecanismos que lo constituyen por ser de carácter inconsciente, pero que no son arbitrarios. Lo que Lacan muestra es que hay una lógica que está ahí, que existe inconscientemente, que no es accesible a la conciencia, que no es del todo extraña a la conciencia, pero que de alguna forma entonces constituye todo un universo, toda una serie de operaciones, de mecanismos, y entonces Lacan, en este segundo momento, a eso le va a llamar también el otro, con O mayúscula, es decir, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con todo aquello que de alguna forma nos atrapa, nos determina, nos constituye, y donde somos hablados por ese otro. Es decir, no somos los propietarios, de hecho alquilamos o no somos más que atravesados, somos rehenes de toda esta situación que tiene que ver con las leyes del orden simbólico, el lenguaje y todo eso. Eso es el otro. Entonces, así entiende ese otro con mayúsculas. Sin embargo, después, poco tiempo después, Lacan empieza a advertir que para que haya una posibilidad de existencia, como decíamos, del ser siendo transitivamente como sujeto, no como substancia, soy tal cosa, sino que soy en la medida en que me permito acceder a mi deseo, en que soy siendo en el deseo, que Lacan se da cuenta que ese otro no puede estar siempre representado de manera completa. Es decir, el otro, el A mayúscula o el O mayúscula, tiene que tener de alguna forma estar atravesado por una falta. Si no hay una falta en el otro,
no tenemos un lugar nosotros. Para decirlo de otra manera, el otro completo llevaría a la criatura a estar en un sistema de código, en donde finalmente simplemente está siguiendo las instrucciones de todo eso que está comandado desde esa íntima otredad, desde esa íntima extranjería, ¿no? Y entonces aparece en el grafo del deseo la idea del significante de la falta del otro. En tanto ya ese otro ya aparece también en esta doble dimensión. Eso es algo que tiene Lacan, que sus conceptos van agregando densidad conforme van avanzando el tiempo. No solo mantuvo la idea del otro como el agente, sino que ahora agrega esta dimensión donde el otro tiene que ver con el lenguaje, con toda esta serie de elementos que nos determinan en la vida psíquica, y el significante de la falta del otro es aquello que permite al sujeto preguntar y preguntarle al otro: ¿qué me quieres? ¿Qué es lo que deseas de mí? ¿Qué es aquello? Porque si es completo no desea nada, está completo. Y esto tiene que ver con la suma teológica, con Santo Tomás de Aquino, ¿no? En el sentido que la posibilidad de que haya algo es precisamente que haya sido deseado, que haya sido promovido, si no, no existiría. Entonces es esa falta el lugar en donde el sujeto quiere de alguna forma colocarse para completarlo, pero no lo hace en el sentido simbólico, sino lo hace en el sentido imaginario, a partir del moi, a partir del ideal del yo, a partir del yo ideal, es decir, de todos los mecanismos que tienen que ver con los procesos de identidad, ¿no? Super yo, y entonces es ahí donde estamos buscando ese otro al que vamos de alguna forma a subordinarnos, ese otro de la ley, ese otro que puede ser la religión, que es todo eso, ¿no? Que es eso en donde estamos. En la psicosis, lo que propone simple y sencillamente Lacan es que hay un sentido en donde los mecanismos de ese otro se separan y ya no hay el sentido de metáfora. Entonces, todo aquello que nos decimos, por ejemplo, superyoicamente, el psicótico no sabe que se lo está diciendo él, puede pensar que se lo está diciendo a alguien, ¿no? Y entonces ese otro queda absolutamente fuera de toda la posibilidad de alcance de su propia subjetividad, y entonces no estaríamos hablando de un inconsciente, sino de un exoconsciente, en donde en la neurosis hay una serie de mecanismos de esta voz superyoica que nosotros reconocemos como voz superyoica, y que en el caso de la psicosis aparece por afuera, así lo dice incluso Lacan, sentido de exterior, por ese otro que está de alguna forma colocado ubicuamente, ¿no? Bueno, pues esos serían algunos de los elementos importantes para introducirnos a pensar el otro, o los otros. Gracias.